Yo personalmente disfruto mucho plantando iglesias, o sea, no las planto yo, las plantan los protagonistas, ¿no? O sea, en este momento nuestra iglesia está plantando 25 iglesias simultáneamente y la mayoría de esas 25 iglesias son personas menores de 25 años. Y yo creo que es la cosa más grandiosa que una persona puede hacer. No hay institución en la tierra, así sea descubrir la vacuna contra el cáncer o con otra cualquier obra, no hay una cosa superior a una iglesia. Con todos los problemas que tiene la iglesia, es la única que tiene la respuesta a un problema que se llama pecado. No hay un problema más grande que ese y no hay una solución más grande que la salvación. Entonces, quien trabaja en plantar una iglesia está involucrado en la tarea más sublime que existe en la tierra. Hace unos días atrás tuve la oportunidad de viajar a Paraguay y ser parte de un encuentro para todo lo que tiene que ver con plantación de iglesias a nivel Cono Sur. Estoy trabajando como coordinador del área de plantación de iglesias en mi corporación, Asambleas de Dios. Y fue un buen tiempo, fue muy bueno los que nos pudimos reunir para una reunión de trabajo esos días. Y tuve la oportunidad de conocer a Carlos Sokoluk, pastor de la provincia de Misiones, de la Iglesia Feliz Encuentro, de las Asambleas de Dios también en Argentina. Y es un hombre de unos de 65 años, pero precioso hombre de Dios. Tuve la oportunidad de escucharle y no podía perderme la oportunidad de entrevistarle. Así que nos hicimos un tiempo, él principalmente por toda su agenda, y pudimos tener un rico tiempo para conversar. Y creo que, y sinceramente, todas las entrevistas que he podido hacer han sido de muy buena calidad, pero esta tocó mi corazón de una forma diferente. Y es que de alguna forma siempre estamos escuchando a los que están más visibles, pero pocas veces tengo la oportunidad de encontrarme a alguien como el pastor Carlos, un hombre experimentado, un hombre que está pastoreando desde los 19 años. Y yo quería algo así, quería una entrevista con un hombre que ha recorrido toda una vida en el ministerio, y tuve esta bendición. Y espero que esto pueda ser de bendición también para ti, así como lo fue para mí. Hablamos, creo, de unos dos tópicos principales. Primero es una iglesia bíblica, una iglesia que vuelve a la palabra, una iglesia que tiene una raíz fuerte ahí. Y dos, sobre plantación de iglesias, que es lo que nos convocaba allí en Paraguay. Es una entrevista fácil de digerir, 30 minutos. Carlos Sokoluk es un pastor, pero también un pensador. Permítanme referirme a él así. Espero que esto pueda ser de bendición y puedan ser palabras que también bendigan a la siguiente generación. Estás escuchando el podcast Mejor Iglesia con el pastor Rubén Guerrero. No valoro tanto la experiencia como para sacar alguna reflexión de viejo Vizcacha. Sí, siempre me interesó. Trabajé muchos años con jóvenes, fui presidente nacional de los jóvenes de la Argentina, de la Unión de las Asambleas de Dios, por más de 10 años. Y siempre me interesó mucho encontrarme con la generación joven y descubrir las necesidades, pero más que nada las potencialidades de ellos, ¿no? Si me preguntás, decir, una necesidad que yo percibo es que estamos en una sociedad muy vacía, y los creyentes y los jóvenes, lamentablemente, no van a tener raíces porque no tienen hábito de la lectura de la palabra. La filosofía o el paradigma del aquí y ahora
como lo define el momento, digamos, de la cultura que estamos, que es puntual, no lineal. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto soy ahora y esto pienso ahora. No quiere decir que mañana lo voy a seguir pensando, sino que mañana puedo cambiar. Sí, sí. Y eso va desde el género, o sea, hoy soy hombre, mañana podría ser otra cosa. No digo que estoy de acuerdo con eso, estoy diciendo cuál es el pensamiento filosófico de nuestra generación y que de alguna manera se va a ir acentuando con el tiempo. Si no tenemos raíces, estamos en un peligro porque es ignorar la historia. Y es como que nos hicieron creer que nosotros podemos escribir otra historia. Y no existe, el hombre es el mismo siempre. Lo único tiene la capacidad de pervertirse. Pero no hay forma de decir va a aparecer otro ser humano desconectado de la historia. Porque la perversión se produjo en la historia y sabemos cómo termina. ¿Cómo podemos hacer mejor iglesia para, de alguna forma, cubrir y atender esa necesidad que vemos hoy día latente? La primera cosa es reconocer que hemos magnificado, no digo que no debemos darle el lugar que corresponde, y soy completamente consciente y dependiente de la obra del Espíritu Santo. Pero no podemos dejar librado todo a lo místico, porque hemos pasado de lo sobrenatural a lo místico. Necesitamos tener una raíz en la palabra, leer la palabra como lo que es, la palabra de Dios. Estamos muy acostumbrados al WhatsApp, al obispo Google, al hermano YouTube. Entonces, todos nuestros conocimientos son puntuales. De todo sé un poquito, pero todo muy superficial. Cualquier pensamiento que tenga peso se hunde, porque por eso vivimos en una sociedad a la que se llama líquida. Solamente podríamos hablar de cualquier tema. Un joven sabe. ¿Por qué? Porque tiene acceso, pero de nada tiene profundidad. ¿Podríamos profundizar un poquito ese concepto de sociedad líquida? El hecho de que el líquido, digamos, es lo contrario a lo sólido. Todo se va adaptando al continente, o sea, al objeto que lo contiene. La propuesta es que en esencia sigue siendo lo mismo y aunque varíe el envase, va a seguir siendo lo mismo. Es un buen concepto, pero el problema es que se lo lleva al tema de los valores y ahí es donde cambia todo. Cuando mi valor hoy es uno y mañana puede ser otro. Ahí es donde tenemos un serio conflicto, porque nosotros somos aquellos que mantenemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que hablamos de la fe y de la palabra como la roca y la casa que se edifica sobre la roca. Y ahora nos dicen que no, que todo es variable, que todo depende del momento. Depende por dónde está pasando el agua, así va a ser la forma. Y necesitamos una vuelta a la palabra. Y cuando hablo de la palabra, me refiero al reconocer esa palabra de Dios como algo que yo tengo que leerlo, no tanto con un afán de coleccionar capítulos, sino de escucharlo a Dios. Es interesante que a veces nos han propuesto programas de lectura, decir, bueno, tenemos que leer la Biblia en un año. No lo descarto, pero me parece que necesitamos oír a Dios cuando está hablando, ver lo que el Señor nos está mostrando.
Te doy un ejemplo. Juan ve una serie de visiones y las plasma en un libro que se llama Apocalipsis. Y eso era una carta. Yo no sé si Juan entendió todo lo que vio, pero él lo que tenía que hacer era llevarlo a las iglesias y leerla, porque no todos sabían leer. Alguien tenía que leerla. Y entonces mientras alguien leía, ese público tenía que estar viendo lo que la carta contaba. Es como cuando alguien nos cuenta, vos sabés que estuve en un lugar y vi tal cosa y vi tal otra. Mientras la persona me relata, yo estoy viendo lo que él... Ahora, yo tengo que ver lo que Juan me cuenta. Sin embargo, hemos caído en una trampa de decir, este es el anticristo, este es el diablo, este es Jesús, este es mi suegra, este es... sí, enseguida necesitamos interpretar. Necesitamos ver, necesitamos oír. A veces cuando uno lee los profetas o los relatos, habla de sonido de, no sé, de caballos y de la hoja que se quema, el ruido. Tengo que olerla la Biblia, porque dice en un momento que, creo que es Jeremías, que habla del olor a muertos. Entonces, es toda una cosa que tengo que meterme dentro de la palabra, disfrutarla y dejar que esa palabra me moldee. Yo no sé si esto es así, pero el otro día pensaba y recordaba, incluso no un libro de la Biblia específicamente, pero pensaba y estaba leyendo con mis hijos las aventuras de Tom Sawyer. Y parece que cuando lo leí hace muchos años atrás, cuando era niño, lo leía con una perspectiva como niño, pero ahora como papá, como adulto, lo veo de una forma diferente. No sé si en nuestro andar cristiano, de madurez, de entender cosas diferentes, en diferentes momentos de nuestra vida, vamos entendiendo algo aún mayor de una palabra que a lo mejor habíamos leído a los 20, a los 30, y en su caso a lo mejor a los 65 años. ¿Cómo funciona eso? El problema que tenemos es que intentamos traer la cultura del reino de Dios, adaptarla a nuestra cultura, cuando en realidad lo que la Biblia tiene que hacer es modificar mi cultura, porque yo vivo en medio de una cultura, pero valoro, respeto y estoy inmerso en otra cultura, en la cultura del reino. Ahora, la cultura del reino es una cultura superior y entonces tropieza con mis valores sociales, con la cultura que tengo incorporada desde el nacimiento y no la puedo entender. Debo vivirla. Por eso es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, es un proceso de creerle a Dios de manera profunda. Y a veces voy a entender y a veces no. No sé si el tiempo lo da, te puedo hacer una explicación. Dice en el libro de los Hechos, más bienaventurado es dar que recibir. Si yo te pregunto, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cuánto es seguro? Lo practicamos menos de lo que lo creen. Cuando tenés que recibir un regalo, ¿cómo te gusta que sea ese regalo? Cuando tenés que hacer un regalo, ¿cuánto querés gastar? A veces poco. Lo menos posible, o sea, ir en el límite entre lo vergonzante y el gasto que vas a hacer. Como Dios me tiene paciencia, Él sabe que yo soy torpe, entonces me tiene paciencia y hay cosas que me las explica. Y el Señor me dijo una vez, de todo lo que vos recibas, no te va a quedar nada, porque no es un mérito recibir. Vas a recibir, lo vas a gastar. O te vas a morir y lo vas a dejar. Pero de lo que das, te va a quedar permanentemente. Y parece con muy buenos intereses.
Porque aún el vaso de agua tiene recompensa. Y cuando los discípulos le dijeron, Señor, mira que nosotros dejamos cosas, él dijo, quédense tranquilos muchachos, hasta 100 veces, un 10.000% de interés. Y para toda la eternidad. No es que la inflación me lo va a comer al capital. Entonces ahí dije, ahora entiendo por qué dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Porque de lo que recibimos, vino, lo usamos, lo gastamos, no está más. Usted ha visto la iglesia en diferentes etapas, diferentes periodos. Pareciera que hoy día tenemos una iglesia que está enfocada en sentir, en experimentar cosas. Y queremos que haya un toque, un mover de Dios y nos vamos y creemos que eso es suficiente. Y pocas veces la iglesia se sienta a planificar, a proyectar a 5 a 10 años y a tener un proceso para alcanzar las metas. ¿Por qué que nos cuesta tanto? ¿Por qué es que la iglesia tiene ese hábito siempre de estar en ese éxtasis, pero desconectado, o muy conectado en el cielo, pero tan desconectado en la tierra de las necesidades que hay? Yo creo que parte del problema es que hemos hecho una teología antropocéntrica. El centro de la teología nuestra, no de la teología escrita, sino de la teología práctica, el hombre es el centro. Dios está en el cielo. Recibí de esas, no sé qué nombre serían, es como una diapositiva que te lo mandan por WhatsApp, y dice, Dios está desesperado por bendecirte. Faltaba y decía, pasalo, o sea que tenía que ser parte de una cadena. Pero voy al hecho de que hemos creído que el cielo está dependiendo de que yo sea feliz. Cuando la oración del Padre Nuestro es que venga tu reino y yo haga tu voluntad. Entonces, yo me tengo que sentir bien. El andar bien con Dios me tiene que hacer sentir perfecto. Todos los libros de autoayuda están al servicio del hombre para que yo me sienta bien y que sea una persona realizada. Entonces la iglesia se concentró en que yo sea prosperado, me sienta bien, y hemos dejado de amar a Dios y al prójimo. ¿Por qué? Porque yo me tengo que sentir bien, porque soy el centro del universo. O sea, soy antropocéntrico, o sea, el hombre como centro, yo como centro de la historia. Entonces, hemos perdido dos mandamientos esenciales. El amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. O sea, el centro de mi afecto, de mi interés, de mi culto, sea Dios. Y el otro es muy semejante, dice el prójimo. Entonces, estoy preocupado qué más Dios me va a dar. O sea, a ver, ¿qué más tengo que recibir? Ya me di... y parte de esa culpa la tenemos los predicadores, porque ese es el mensaje que transmite la sociedad y nosotros que vivimos en esa sociedad estamos como Isaías, que le dice a Dios, tengo labios inmundos porque vivo en un pueblo de labios inmundos. Él es consciente de que lo que estaba en el mundo se le pegó. Yo creo que cada tanto necesitaríamos ese ángel que descienda con las brasas y purifique nuestros labios, porque le hemos dado a la gente lo que la gente quiere y nos hemos contaminado con el pensamiento de la gente. Estoy tratando de siempre hacer esta pregunta porque, aun cuando es la misma pregunta, hay diferentes respuestas dependiendo del enfoque, de la experiencia, del momento. Este podcast habla de cómo hacer mejor iglesia, trabajando en este punto. Recién hablábamos de ser una iglesia de la palabra. ¿Cómo podríamos definir o cuáles son los indicadores que muestran que es una iglesia que está avanzando, que está mejorando? Quizás antes de poder explicar eso tendría que agregar un ingrediente que parecería anacrónico. Te pregunto, ¿cuánto fue la última vez que escuchaste una predicación
sobre la segunda venida o sobre el cielo. Hace mucho tiempo atrás. Porque hemos puesto el Evangelio, nuestra fe tiene que ver con aquí, con la tierra. Y eso nos ha empobrecido tremendamente, porque lo valioso, la razón de mi fe y la razón de todo lo que yo tenga que padecer, gracias a Dios no padezco nada, Dios es muy bueno conmigo y gracias a Dios vivimos en un tiempo de paz y gracias a Dios vivimos en tiempo de libertad religiosa y en términos generales, por lo menos en Latinoamérica, no sufrimos una persecución severa, sino que las puertas se han abierto. No sufrimos, pero nuestro tesoro no está acá en la tierra. Nuestra visión tiene que tener una trascendencia, porque si el Señor lo dijo, si gano todo el mundo y pierdo mi alma, no tengo nada. Entonces, podemos mejorar la iglesia cuando tenemos la visión correcta, porque si yo estoy hablando de prosperidad, de bienestar, y en un momento tengo que sufrir un poquito, mi fe en Dios decae. Cuando tengo una visión de lo trascendente, lo eterno, eso cuesta mucho porque vivimos en una sociedad del aquí y ahora, entonces ese concepto se introdujo en la iglesia. Y los pastores, satisfaciendo la necesidad de la gente, estamos muy preocupados de que la gente esté bien. Pablo va a decir, porque ahora uno habla de Pablo y piensa, sí, porque Pablo, en un momento va a decir Pablo, tengo hambre, desnudez, no tengo lugar propio para descansar, y nunca reniega de su fe, ni está quejándose. Sé vivir con poco y sé vivir con mucho. Y aún ese versículo tan famoso de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que lo usamos casi como para vestirnos de una ropa de omnipotencia, Pablo no lo usa en ese sentido, lo usa diciendo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el mejorar la iglesia, lo primero que necesitamos es mejorar la visión, porque la visión me va a ubicar en las conductas. La visión me va a reubicar en los planes. A veces estamos muy preocupados de afectar la sociedad aquí en la tierra. Pensamos que si lográramos afectar la sociedad, todo sería diferente. Y olvidamos que no son las instituciones humanas las que modifican el corazón, sino es la obra del Espíritu Santo a través de la conversión y de la palabra. Y nos quedamos con la idea de que si nosotros lográramos establecer principios en la sociedad, viviríamos en una sociedad mejor. Si lo podríamos lograr o no, no sé, no puedo pronosticarlo. Pero puede ser que mejoremos el tránsito, podría ser que mejoremos algunas cuestiones sociales, pero nuestra visión tiene que ver con lo eterno, porque por las cosas temporales no voy a recibir recompensa valiosa, no voy a recibir gratitud y por lo tanto no voy a dar mi vida por eso. Sin embargo, por las eternas, sí. Wow, hay hartas cosas que se tocan con otros episodios que hemos grabado también de este mismo podcast, pero son puntos de vista que nos ayudan a tener un panorama completo de lo que podemos hacer también, como que podría traducirse en una mejor iglesia. Pareciera, y hablo desde mi experiencia, yo podría ser buen pastor de unos 30, 40 personas. Un buen pastor como lo que normalmente es un pastor. Y grupos pequeños nos ha ayudado a través de los líderes de grupos pequeños tocar también a otros. Pero estamos juntos aquí viendo cómo plantar iglesias en el Cono Sur específicamente. Y qué de importante, en vez de enfocarnos en una iglesia más grande, qué diferencia podemos hacer finalmente si
si plantáramos más iglesias? ¿Cuál es su pensamiento con respecto a eso? Yo personalmente disfruto mucho plantando iglesias. O sea, no las planto yo, las plantan los protagonistas, ¿no? O sea, en este momento nuestra iglesia está plantando 25 iglesias simultáneamente. Y la mayoría de esas 25 iglesias son personas menores de 25 años. Y yo creo que es la cosa más grandiosa que una persona puede hacer. No hay institución en la tierra, así sea descubrir la vacuna contra el cáncer o con otra cualquier obra, no hay una cosa superior a una iglesia. Con todos los problemas que tiene la iglesia, es la única que tiene la respuesta a un problema que se llama pecado, que te lleva a la eternidad, a la muerte eterna. No hay un problema más grande que ese, y no hay una solución más grande que la salvación. Entonces, quien trabaja en plantar una iglesia está involucrado en la tarea más sublime que existe en la tierra. Si tiene prestigio o no en la sociedad, no nos tendría que preocupar, porque Jesús dijo: a mí me rechazaron, a ustedes también lo van a rechazar. Pero en medio de ese rechazo hay un grupo de personas que Dios eligió para que sean salvas, y es nuestra responsabilidad para con nuestra generación. Yo no puedo resolver ni el pasado ni el futuro, pero tengo una responsabilidad con el presente de que los que Dios haya elegido, yo les haya abierto la puerta para que puedan alcanzar el destino al cual Dios les destinó. Y si yo en esa tarea que puedo dar algo que no es mío, yo a la gente la puedo enriquecer, le puedo dar cosas eternas sin haber hecho nada, solamente le doy lo que Dios le da. Es fantástico. Si lográramos una generación de jóvenes que abracen la idea de decir planto iglesias, lamentablemente nos hemos aburguesados y decir: pobre, es pastor, no sos nada en la vida. ¿Cómo que no soy nada? Nadie puede darle lo que un pastor puede darle: el acceso a la eternidad. ¿Cuál cree usted que es el rol principal visto desde ese punto de vista entonces de un pastor? Porque como pastores muchas veces andamos metidos en varias cosas, pero ¿cuál deberían ser las que deberíamos dedicar nuestra vida y enfocarnos allí? Yo soy de la época donde para ser pastor o plantar una iglesia, papito querido, había que superar muchas barreras. Para un joven siempre sacábamos la chapita que decía siga participando, o sea, nunca completábamos los requisitos. Entonces, cuando alguien finalmente reunía los requisitos, ya estaba tan viejo que no tenía fuerza para plantar una iglesia. Gracias a Dios yo tuve un pastor, Werner Kniesel, que teniendo yo 19 años, él me confió una iglesia. La iglesia madre hizo la campaña, terminó la campaña y me dijo: bueno, acá tenés contactos, sos el pastor. Y sí, empecé con 19 años, tenía una congregación, él tenía las manos llenas, o sea, porque éramos 5. Y mi congregación, pobrecitos ellos, pero Paulina era sorda, así que lo que yo podía enseñar no le afectaba mucho. Abraham era un hombre mayor, con muchos problemas de salud, así que le quedaba cerca la iglesia, a otra no podía ir porque le complicaba la vida, y 2 personas más. Y Dios me permitió, si fuera un poquito soberbio, diría bendecirlos, pero yo creo que Dios me permitió ensayar con ellos. Y en su bondad me fue dando, pasé por procesos dolorosos de aprendizaje, no que la obra es dura, no, el duro era yo. Entonces Dios tuvo que apretar
el proceso para que aprendan. Pero Dios fue siempre muy generoso. Entonces, si vos me decís, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y hay que plantar iglesias. Y los pastores tienen que reconocer que los plantadores están en sus bancos, en sus sillas o en sus butacas, y el problema es que nunca le hemos abierto la puerta. Ojalá Dios pudiese despertarnos a la pastoral de entender que Pedro, el apóstol Pedro, el día que se convirtió, ya fue llamado al ministerio. No hizo nada ni bueno ni malo. Lo único bueno que hizo en la vida fue prestarle el barco al Señor. No tenía instituto bíblico, no tenía nada. Nada. Y Dios le dijo, ya está, desde ahora sos pescador de hombres, ya está, tenía llamado. Y ya entró al ministerio. Hemos hecho de un culto de lo que es ser un pastor. Sin embargo, Pablo en la carta a Timoteo dice, el que desea obispado, traduzcamos pastorado, buena obra desea. Quiere decir que si querés ser pastor es porque Dios te llamó a ser pastor. Wow. Planta una iglesia. Pero quiero ser pastor de una iglesia grande, famosa. Y no sé, sé pastor. Yo ya llegué a una instancia de la vida, nunca soñé mucho, pero ya está, yo no voy a ser pastor de una mega. Pero doy gracias a Dios por todo lo que Él me dio. Él ha sido muy generoso. Servir a Dios, no hay cosa más sublime, ni más feliz, ni mejor paga que estar en el ministerio. Para concluir, ¿qué podríamos decirle a esos pastores que tienen la responsabilidad de levantar una nueva generación? ¿Y qué podríamos decirle a esos pastores que están comenzando y van a comenzar también pronto y seguramente en los próximos meses o en los próximos años escuchen este podcast? ¿Qué mensaje, cómo podemos alentarles? La vida, la naturaleza, ¿no? Los principios bióticos, los principios de vida tienen una lección. Supongamos que yo fuese campesino. La Biblia, Dios es campesino. Tiene muchas promesas y muchas enseñanzas a partir de la vida de campo. Con todo respeto por Dios, yo ya le pedí perdón que le dije campesino, así que estamos en paz. Supongamos que yo tengo un frutal, un super naranjo, el naranjo que produce más naranjas que cualquier naranjo en el mundo. En un momento va a llegar a un tope, no va a crecer indefinidamente, en un momento va a producir la última naranja, más de esa no va a producir. Y yo necesito una naranja más, ¿qué tengo que hacer? Plantar otro naranjo, ya está, sencillo. Entonces, si queremos trascender, si queremos levantar la vista, mirar un poco más allá, la única manera es plantar iglesias. Si no, todo muere conmigo. No solo plantar, sino que motivar a que otros planten. Y cuanto más puertas abra, me voy a sentir más pleno porque habré cumplido con la voluntad de Dios. Y todos los argumentos a favor y en contra, más o menos los conozco. No, pero los kiosquitos. Me hace pensar en un chiste de selecciones. Venía un señor muy pedante de la ciudad, fue al campo, a un pueblo chico, y le preguntó al campesino, y dígame, ¿en este pueblo nació alguna persona grande? Y el campesino dijo, no entiendo. Claro, un gran hombre, una gran mujer, una persona grande. Y no, le dijo, mire, en este pueblo todos nacen chiquititos. Y todos empezamos de chiquitos. Unos crecieron más rápido, unos quedaron medio chiquitos, flaquitos, todos son grandotes, rugbyers. O sea, pero todos empezamos de chico. Nadie puede predecir a dónde va a llegar nuestro hijo. Ni un matrimonio dice, mira, mi amor, vamos a tener un hijo, pero con la condición de que va a ser jugador de rugby. Y no, porque tiene la posibilidad, la primera posibilidad es que salga nena. Y no va a ser rugby. La segunda es que nadie puede definir el futuro. Lo que tiene que hacer es sembrarlo. Entonces necesitamos trascender, necesitamos proyectarnos y abrir la puerta para que Dios pueda sorprendernos. Nadie decide lo que va a ser la próxima generación. Abro puertas.
Cada pastor que abre puertas está bendiciendo al que planta y a una multitud de personas que van a ser bendecidas a través de ese ministerio. Para mí, y acá tengo que reconocer, como empecé joven, ya dije a qué edad empecé a ser pastor, miro para atrás y digo, qué buen patrón que es Dios. Y cuando me acuerdo de alguno que dijo, aún en mi familia, pobre, va a ser pastor. Hoy miro para atrás y digo, pobrecito tu abuela. O sea, Dios me ha enriquecido tanto, no necesariamente económicamente, nunca me faltó nada, pero las cosas que Dios me ha dado, que no se compran con plata, son fantásticas. Estar hablando con vos es un privilegio que no lo hubiera tenido si no fuera por servir a Dios. Bueno, a todos los que estén escuchando este programa, espero que no se hayan aburrido y no hayan apagado antes de tiempo. Por lo menos me hayan dado tiempo de decirle un gusto de estar con ustedes. Levanto mi pulgar y le digo, Dios te bendiga. Mejor Iglesia es un podcast creado para bendecir nuestras iglesias y ministerios. Si Dios ha puesto una inquietud con respecto a esto y tienes un contenido original que desees compartir con otros, considera esta plataforma también como tuya. Ponte en contacto con nosotros para contarnos cómo quieres colaborar con este ministerio. Escríbenos a contacto@mejoriglesia.com. mejoriglesia.com